les decía, en esta sesión hay una lectura que me voy a permitir sugerir. Es un artículo un poco viejo, pero son de esos artículos viejos que traen toda la información. Esos documentos en el que nos gusta siempre encontrar porque viene la información, viene a detalle. Es un buen documento. Puede ser que sea algo matemático, pero la matemática es muy sencilla. Entonces es una revisión en el que vamos a poder rescatar un análisis que también está en los simuladores, que es el análisis de sensibilidad. Y entonces, en este contexto, la sensibilidad no es más que una extensión de los errores que ya hemos visto. Así como hay errores absolutos y relativos, la sensibilidad también. Hay una que es del tipo absoluto y otra que es relativa. Nosotros lo que vamos a ver en esta sesión es la sensibilidad relativa, y voy a dejar que ustedes en la lectura que les voy a facilitar, pues se enteren, grosso modo, a qué se refiere la sensibilidad absoluta, pero en sentido estricto, esta sensibilidad es un caso particular de la relativa. Así que bueno, pero aquí lo más interesante es cómo nosotros podemos tomar ventaja de este tipo de análisis para valorar las características de un diseño en particular. Nosotros tenemos una gran cantidad de elementos que nos interesa evaluar. Por ejemplo, las resonancias, cómo afecta su valor si varían los componentes, o un sistema de filtrado, cómo varía su desempeño si la autorresonancia varía, etcétera. Entonces, siempre hay algo que necesitamos evaluar, por ejemplo, una función, y necesitamos identificar quién es el que está variando. De esta manera podemos hacer una valoración rápida para ver el impacto que tiene en el desempeño del sistema. Lo típico es empezar por lo más elemental, empezar por aquellas expresiones de rápido análisis, pero sobre todo, síganme en la idea, la intención es utilizar todo aquello que alguien ya formuló y aterrizarlo en nuestras aplicaciones. Esto que está aquí es la definición del error tanto en el numerador como en el denominador, y es el error relativo. Fíjense que este diferencial alude a una diferencia y lo estamos pesando respecto al valor, en este caso de la función f de x. Bueno, pues lo que está en el numerador, esto es el error relativo de la función asociado a la función. Y ese error relativo lo estamos pesando con el error relativo de esa variable que está sujeta a variación. Bueno, pues esa variable también aquí tiene implícito su error relativo. Entonces, si ustedes observan, esto es una manera de preguntarnos cómo es el error relativo de la función ante las variaciones que experimenta esta variable x representada en términos de su error relativo. Entonces, es un cociente de errores relativos. Si nosotros desglosamos esta expresión, pues a lo mejor vamos a perder esta forma que habíamos visualizado de la definición del error relativo y lo vamos a ver como un producto de funciones. Esta ecuación 1, así como un producto de funciones, es lo que usualmente uno encuentra en la literatura y pareciera ser que no podemos distinguir cuál fue el antecedente que le permitió a alguien proponer una ecuación como esta. Pues bueno, el fundamento es que es un cociente de errores relativos de la función y de la variable sujeta a que la función esté cambiando. Y como ustedes pueden ver,
El hecho de que tengamos expresiones de este tipo nos invita a que podamos derivar de una manera rápida, inmediata, que hagamos una multiplicación también muy rápida y que interpretemos qué significa esta expresión. Por ejemplo, vámonos por el método básico que tenemos en nuestros desarrollos. Nosotros, cuando hemos estado trabajando con resonancias, hemos determinado una expresión para calcular la resonancia de nuestra red, y en esta resonancia está en función de dos elementos. Si a nosotros nos interesara saber cuál es el impacto de la variación del capacitor en el desempeño de la resonancia, entonces tendríamos que aplicar la ecuación 1. Aquí la función es la resonancia y la variable que queremos evaluar, en este caso sería la capacitancia. Cuando a la capacitancia le damos el papel de variable, porque respecto a ella vamos a hacer la derivada, la resistencia es una constante. Entonces, si ustedes sustituyen esta expresión de la resonancia en la definición de sensibilidad relativa, vamos a darnos cuenta que nuestra variable de interés es el capacitor y que vamos a dividir entre la función, que es la expresión de la autorresonancia, y vamos a multiplicar por la derivada de la autorresonancia con relación a la capacitancia. Sustituimos y encontramos una expresión de este tipo. La ventaja de esta expresión es que hay muchos elementos que se van a simplificar. Si ustedes eliminan términos semejantes, esto nos da un -1 y tiene sentido, porque si la sensibilidad relativa es un cociente de errores relativos, la sensibilidad relativa no debe de tener unidades físicas. Entonces aquí hemos cancelado términos semejantes y el resultado es un número. Al igual que el error y su cálculo, lo que nos interesa es el valor absoluto. Ok, el valor absoluto es un 1, pero ¿qué significa ese 1? Significa que si el capacitor C1 variara 5%, el impacto que va a tener en la resonancia será del 5% multiplicado por el valor de la sensibilidad. Y como este es un 1, entonces el impacto es equivalente a 5%. Esto es muy fácil. Yo debo de conocer cuál es la tolerancia de mi componente, puedo calcular la sensibilidad de una función en términos de este componente, determino el valor numérico y lo que resulte lo multiplico por la tolerancia conocida y ese resultado es el impacto que va a tener la función que estoy evaluando. De la misma manera que ahorita evaluamos el impacto del capacitor, podemos ahora evaluar qué impacto tiene si la resistencia varía. Y como es relativa, en este momento la capacitancia sería una constante. Puede verificarse que si ahora derivo respecto a la resistencia, sustituyo el resto de los elementos, el resultado seguirá siendo -1. Y es -1 porque el exponente que tiene tanto la resistencia como la capacitancia en la función en la que están incluidos es -1. Entonces, esto es fácil, ¿eh? Si de repente por ahí tiene una función y depende de x al cuadrado y derivan respecto a x, el resultado va a ser 2. Siempre va a ser el exponente. Y aquí lo que nos está diciendo es, si mi resistor varía 5%, la resonancia va a variar 5%. Si el capacitor varía 7%, pues mi resonancia va a variar 7%. La variación total será la suma de todas las variaciones, que en este caso sería de 12%. Entonces, digamos que este tipo de ejercicio
nos permite ver el impacto que tienen las tolerancias en nuestros fenómenos, en nuestros desempeños, pero sobre todo lo que nos está diciendo es que los modelos que describen un fenómeno cuando son de orden 1, el impacto es prácticamente el porcentaje de los elementos sujetos a variación. Esto explicaría por qué solamente cuando se justifica usamos sistemas de orden 1. Y la razón es que nuestras funciones son altamente dependientes de la variación de los componentes. Si nosotros intentáramos rescatar algún modelo de un sistema de orden 2, por ejemplo, en un sistema de orden 2, las resonancias vienen como una raíz cuadrada. Ahorita no viene al caso qué tipo de sistema, pero ténganlo presente que un sistema de orden 2, su resonancia va como una raíz cuadrada. Si hacemos el mismo ejercicio y nos preguntamos cuál es el impacto de la variación de la capacitancia en esa resonancia, luego vamos a responder que es un medio, porque un medio es el exponente que en esta expresión tiene tanto la resistencia como la capacitancia. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada, ese es un medio. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si los componentes llegaran a variar 5%, el impacto de esa variación en un sistema de orden 2, si analizamos la resonancia, sería del 50%. Esto es lo que significa la sensibilidad. Y por eso es muy recomendable trabajar con sistemas de orden 2, porque todos los elementos de la función de transferencia tienen significado físico, porque la sensibilidad se reduce al 50% de las tolerancias y en ese tenor hasta pareciera ser sencillo tener sistemas de tercer orden o de cuarto o de quinto, porque entonces imagínense un sistema de orden 5, la sensibilidad va a ser muy pequeña, pero ahí que tenemos, sí, la sensibilidad ante variaciones de un elemento va a ser muy pobre, pero un orden 5 significa que tengo muchos elementos a evaluar. Y a lo mejor en la suma no se va a justificar que mi orden sea 5, porque la variación va a ser tanta que a lo mejor es igual a tener un orden 3 o un orden 2. Entonces, eso también nos ayuda a decir y a justificar por qué es que buena parte de los sistemas pueden representarse como polinomios o funciones de orden 2. Entonces, sí, el orden 1 es interesante, el orden 1 si se justifica lo podemos usar, es muy académico, pero cuando ya empezamos a ver fuentes de error, empiezan a tener y aparecer sus inconvenientes y tarde o temprano tenemos que empezar a voltear a otro tipo de sistemas que nos van a dar otro tipo de control, van a tener otras ventajas. Claro, a lo mejor va a aumentar un poco el tamaño de mi red, pero no puedo obtener un beneficio sin tener que pagar en algo más. Y en este caso, un orden 2, pues tendría que pagar el número de componentes. Esto de la sensibilidad relativa, todas las expresiones están basadas en derivar. En este caso, como la expresión es muy sencilla y la dependencia de la resonancia con los elementos es prácticamente la misma, pues la derivada o el resultado final es exactamente el mismo. Y por eso decíamos, si aquí las variaciones las conocemos, que de hecho debiéramos de conocer siempre las tolerancias, pues va a ser muy fácil saber de qué pie va a cojear nuestro circuito y nuestras variables de desempeño, como la autorresonancia. En este caso que les comento, pues la variación va a ser tan alta como la suma de las tolerancias individuales. Insisto, esto es porque es un sistema de orden 1, que académicamente es muy sencillo de trabajar y de evaluar. Pero quizás en una aplicación un poquito más exigente, no veríamos un sistema de orden 1.
Y para nosotros va a ser muy importante definir nuestra topología en función de la cantidad de elementos de red, vistos como un sistema de orden n, donde aquí lo que nos va a interesar es hasta dónde yo puedo tener un sistema de orden 3. Si se justifica, seguramente lo utilizaré. Pero si no obtengo grandes beneficios, quizás me quede con un orden menor, que pudiera ser un 2. Juan José. Sí, Federico, una pregunta, no sé si venga al tema, pero yo pienso que sí. ¿En qué afecta en la sensibilidad el desfase de una red RC? Nosotros podemos ver el impacto cuando uno analiza la fase, uno lo ve como una variación en el retardo. El retardo que tú estimas en la propagación pudiera ser mayor por este tipo de fenómeno de sensibilidad en sistemas, por ejemplo, de orden 1. Es decir, si tú tienes un sistema, una red, un sistema formado por redes de orden 1 y tú por ahí pudieras definir cuáles son las trayectorias críticas, pues esas críticas a lo mejor hay que ponerle una doble atención porque por la tolerancia pudiera ser el retardo mucho mayor que el que estamos estimando. De hecho, yo no sé si tú ya viste mi presentación, Juan José, pero para allá vamos, ¿eh? Para allá vamos a ver el impacto de la sensibilidad en otro tipo de características. Pero sí, el retardo, que la fase significa eso, ¿eh? La fase significa el retardo. Y con las tolerancias, el retardo tiene un incremento, que para algunas aplicaciones podemos perder sincronía y entonces eso significaría falta de información en el procesamiento que estamos haciendo, incluso en la misma transmisión de datos. Así que sí, sí impacta, por supuesto que impacta, y es muy importante estar visualizando este tipo de fenómenos en situaciones como esta, en el que tiene que ver con la propagación, José. Ok, de acuerdo, gracias, Federico. Entonces, sí, veamos qué tan prudente es tener órdenes mayores. Eso va a elevar el número de componentes, va a elevar el número de tolerancias, así que hay que empezar a justificar hasta dónde usar un orden 1, dónde un orden 2, y siempre procurando agotar al máximo nuestra capacidad de diseño, porque no queremos comprar elementos de precisión. O sea, no queremos llegar a ese escenario. Quizás haya una alternativa y es que a lo mejor tengo que hacer un sistema de orden 3. Ok, si está justificado, haré un sistema de orden 3, pero para no perder significado físico de mi sistema y tener control de sus parámetros, posiblemente este orden 3 yo lo ponga en un diagrama bloques como un sistema de orden 2 y uno de orden 1, pero nunca como un orden 3. ¿Por qué? Porque el significado de los distintos coeficientes que resultan es muy difícil que tengamos un significado físico, pero sí lo podemos hacer poniendo en cascada dos circuitos y saber qué función hace cada uno de ellos y los vemos como funciones individuales, una de orden 2 o una de orden 3. Y si en eso a alguien en una aplicación resulta que le viene bien un orden 4, entonces en el dominio de Laplace vamos a poner la combinación serie de dos sistemas de orden 2 y así es como los vamos a considerar y cada uno evaluarlo como un sistema individual. Esa es la enorme posibilidad que nos permite trabajar Laplace, que podemos distinguir esta separación de un polinomio de orden superior en subsistemas de orden menor y donde todos ellos, insisto, no perdamos el significado físico de la función de transferencia que cada uno representa. Eh, que hay ocasiones en que se requieren orden 4 y 5, sí, sí hay, y posiblemente veamos este tipo de aproximaciones y estará justificada. Sobre todo eso, estará justificada.
Y si el costo es muy elevado, entonces estamos en otro escenario. Podemos estar en una condición en la que empecemos a investigar y a proponer nuestras propias topologías. Topologías que sean menos sensibles, que sean muy tolerantes a las variaciones y que sigamos en este esquema del uso de componentes de bajo costo. Si esto lo conseguimos, entonces estaremos haciendo investigación, estaremos haciendo desarrollo y lo estaremos enfocando en estas topologías que luego son muy recomendables, fundamentalmente cuando nuestras alimentaciones empiezan a ser cada vez más y más pequeñas. Conforme la alimentación de los sistemas se reduce, todos los defectos empiezan a aparecer como champiñones, empiezan a brotar por todos lados. Entonces, este tipo de topologías pues son muy recomendables. Y claro, algunas de ellas se patentan, por cierto. Entonces, estas expresiones son cómodas. Yo les puse la resonancia de una red, porque la dependencia con los elementos de red es muy fácil, pero en ocasiones tenemos redes mucho más complejas. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí es, no quiero evaluar el impacto que tiene la tolerancia en la resonancia. No, quiero evaluarla en el filtro que estoy construyendo, ya como tal, toda la función como tal. Entonces, lo que yo tengo en esta expresión es, tengo la función de transferencia de un filtro pasabajas. Quiero ver cuál es el impacto ante variaciones del capacitor. Y el resto es la derivada de la función de transferencia de un filtro pasabajas ante variaciones del capacitor C1. Ya saben, eliminamos términos semejantes, quedamos con una expresión simplificada y esto es lo que resulta. Esta expresión, vean, no es numérica, ahora es una función. Si nosotros empezamos a identificar estos términos que resultaron, basados en nuestra experiencia, podemos construir una función que se parece mucho a una representación pasa-altas. Pero insisto, este es el resultado de la sensibilidad de un filtro pasa-bajas ante variaciones de su capacitancia. El resultado yo lo puedo acomodar de modo tal que visualice un comportamiento tipo pasa-altas, aunque no sea un filtrado. ¿Qué hacer? Bueno, como aquí yo no tengo un valor numérico como resultado, yo tengo que sustituir los valores nominales para saber cuál es el valor de mi autorresonancia. Y como tengo una función que depende de S, resulta que yo puedo graficar la sensibilidad o la puedo tabular. Si yo la tabulo, aquí tengo yo todas las frecuencias antes y después de la resonancia. ¿De cuál resonancia? No solo la resonancia que está en la función sensibilidad, sino en la resonancia de la red. Curiosamente es la misma. Bueno, pues yo hago una tabulación y me fijo más o menos por dónde anda mi resonancia. Acuérdense que yo estoy haciendo un diseño en 12 kilohertz. Y vean, aquí está el impacto, porque aquí está el valor numérico de la sensibilidad. Que curiosamente el filtro pasabajas también tiene ahí su resonancia, como habíamos visto. Si yo grafico esto, lo que significa es que en la resonancia, que pudiera ser un parámetro que me interese, más o menos ahí en 12 kilohertz, mi sensibilidad vale 0.7. Y si mi capacitor variara 5%, entonces el impacto de esta variación en el desempeño de mi filtro justo en la resonancia sería de 3.5%. Es decir, estoy multiplicando la tolerancia de mi capacitor por el valor de la sensibilidad en el valor de la resonancia. Esto, si yo quisiera graficarlo, aquí tengo mi descripción de qué es lo que estoy analizando.
Aquí tengo mi simplificación y aquí yo tengo un resultado. En línea punteada roja es la curva de mi filtro. En puntos azules es el resultado de la sensibilidad. Y vean qué interesante. El impacto de la variación de mi componente a frecuencias menores a la resonancia es prácticamente nula, no tiene ningún impacto. El mayor impacto en la respuesta de mi filtro está a frecuencias mayores a la resonancia. Pero aquí no me interesa ese impacto, porque mi sistema es pasabajas. Entonces, ¿qué me interesaría concluir? Pues que la mayor variación o el más notorio impacto de esta variación está alrededor de la resonancia. Si eso es un foco rojo para mi aplicación, entonces la primera conclusión que yo tenía cuando analicé la resonancia y decía que la resonancia iba a heredar toda la tolerancia del componente y que eso a lo mejor no era muy prudente, pues también se ve cuando uno analiza su efecto en todo el rango de frecuencias, en todo el rango. Entonces, foco rojo, su mayor impacto en la resonancia, pues quizás esto pudiera llevarme a que cambie de topología, si es que mis especificaciones me dicen que no debe de ser tan sensible mi red. Si ustedes observan, lo que aquí estamos graficando es la función magnitud del filtro pasabajas. Y estamos superponiendo la función sensibilidad que podemos graficar en el mismo dominio. Por supuesto que también podemos graficar la función fase que tenemos aquí. Pudiéramos graficar a la función fase de nuestro filtro pasabajas. También podemos hacer un análisis de sensibilidad y ver en qué rango de frecuencias voy a tener un mayor impacto según la tolerancia de mi componente. Y eso va a significar que tengamos una observación de dónde yo tendría un mayor retardo respecto al que yo estoy esperando. Entonces, así como en la fase yo voy a ver cuáles son las zonas sujetas a mayor variación del retardo, aquí en la función magnitud podemos ver cuál es el mayor impacto en la atenuación de mis señales. Entonces, lo que me está diciendo es que esta resonancia obviamente va a poder moverse a frecuencias mayores o menores a la resonancia. Y esto pudiera ser, insisto, en algunas aplicaciones, un foco rojo. Pero bueno, al final, lo más interesante es que nosotros podemos graficar este tipo de desempeños. Y cuando tengamos una red de mayor dimensión, que por supuesto no vamos a tabular ni vamos a graficar, le diremos al simulador que haga ese análisis. Le diremos, hazme el análisis de sensibilidad de esta red que estoy simulando en el dominio de la frecuencia y quiero que consideres estos elementos como posibles candidatos a variación. Y como quiero la relativa, pues únicamente le diré el impacto de uno y luego de otro, y voy haciendo un mapa conceptual para ver cuáles son los elementos que provocan mayor desempeño. Pero por lo pronto ya sabemos que cuando al simulador le digamos que queremos un análisis de sensibilidad, pues en sentido estricto es un trabajo meramente de derivadas, ¿no? De una función que puede ser muy compleja y que por eso le decimos al simulador que lo haga. Pero lo más relevante es que él nos va a mostrar el gráfico en el dominio que le solicitemos y ahí vamos a poder visualizar si únicamente hay una zona o distintas zonas de mayor variación o de mayor impacto debido a la variación de los componentes. Esto luego lo podemos ver en sistemas de mayor complejidad, pero acordemos, el análisis de sensibilidad es una de los muchos recursos que tienen los simuladores para evaluar el impacto que tiene estas tolerancias que sabemos que los componentes tienen y que a veces no necesariamente lo incluimos en nuestros análisis.
Y bueno, si resulta que la red es buena, es económica, pero la sensibilidad es mucha, pues quizás algunos opten por irse a un componente de precisión. Este tema de la sensibilidad, visto así, pues únicamente es para ver el impacto. Este impacto que ya comentamos, yo les invito a que en su reporte puedan documentar qué significa, para qué les puede servir y grosso modo, apoyándose en la lectura que les facilitaré, pues que pueden enriquecer este apartado del dominio de Laplace. Eh, grosso modo, lo que estoy pidiéndoles está escrito aquí, pero bueno, esto lo voy a pasar. Simplemente es que ustedes con sus propias palabras, con su propia experiencia, pues puedan documentar este tipo de análisis que, insisto, debemos de incorporar en nuestro método de análisis. Y todo ello, los distintos elementos de evaluación y de análisis, pues no es más que distintos recursos para ir evaluando cómo va el progreso del diseño que estamos haciendo. Si de repente encontramos una condición que no estamos cumpliendo, pues es momento para detenernos, para reflexionar, hacer adecuaciones y no seguirnos con el proceso, no fabricarlo y que hasta la prueba eléctrica nos demos cuenta que a lo mejor no era lo mejor. Entonces, estos elementos, a más de ser elementos meramente matemáticos, lo que pretenden es ir valorando lo que estamos haciendo para tomar pues nuevas decisiones, hacer adecuaciones y que cuando lleguemos a la etapa de simulación o de fabricación vayamos con toda la confianza para asegurarnos que el sistema va a ser funcional. Entonces, esto también tiene que ver con un plan de trabajo, pero sobre todo que lo tengamos incorporado como elementos que nos van a permitir aprovechar de mejor manera nuestro tiempo. Y este tipo de ejercicios en el que uno puede ir evaluando, tomando conclusiones, haciendo variaciones, adecuaciones, sustituciones, cálculos de error, cálculo de sensibilidad, evaluaciones de impacto, cumplimiento de especificaciones y que vamos haciéndolo en el día a día o en el paso a paso, es muy importante documentarlo. Así como lo pueden documentar un reporte tipo trabajo en desarrollo o un resumen general tipo libro dorado. Bueno, ese tipo de documentaciones es muy importante porque ahí describimos el qué teníamos, el qué problema específico particular nos encontramos, cómo lo resolvimos, y ese volver y recordar qué se hizo y cómo se hizo es muy importante porque va enriqueciendo nuestra experiencia. A nivel de reporte puede quedar como un documento propio y no necesariamente para publicarlo. Acuérdense que mucho de esto es experiencia y publicamos pues, lo que es publicable, lo que consideramos que es relevante para que enriquezca nuestra propia experiencia, pues eso lo documentamos y lo tenemos ahí a la mano, ¿no? Eso usualmente no lo divulgamos tan fácilmente. Así que bueno, esto tiene mucho que ver con aprender a documentar. Documentar procesos, documentar metodologías, documentar flujos, todo lo que sea posible y sujeto a describir, pues deberíamos de tener esa práctica para documentar, porque al final van a ser recursos de lectura y de recordatorio rápido que nos va a permitir hacer pues de mejor manera nuestro trabajo, ¿no? En fin, eso como una recomendación que valdría la pena seguir. En este momento me voy a tomar, yo espero, unos 5 o 10 minutos, porque ya tenemos en este momento un escenario en el que ya nos estamos preocupando por saber si seguimos o no seguimos en el diseño del filtro. Sobre todo porque si nuestras variaciones son notorias y el impacto de todas las variaciones puede ser elevada, a lo mejor ya vendría la pena empezar a cambiar de topología o migrar a componentes de precisión o a ver qué pasa, ¿no? Bueno, no es que le echemos sal a la herida,
Pero veamos qué pasaría si intentamos en este momento fabricarlo. O sea, ¿por qué limitarnos a un componente que hay en el mercado? Pues mejor lo fabricamos y lo vamos a fabricar al valor que nosotros queremos. Y si eso es una posibilidad, pues lo podemos hacer. Así, después de todo, el diseño va a resultar a la medida, porque yo voy a implementar los componentes con los valores que yo propuse y que además yo encontré. Así que eso viene seguramente muy bien y qué mejor que incursionemos en estas técnicas de diseño. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues empezar a fabricar nuestros componentes y vamos a empezar con el resistor. Miren, esto que está aquí es una ilustración así muy general de un corte de sección transversal de una manufactura CMOS. Y únicamente estamos incluyendo aquí un polisilicio, un metal y un pozo. ¿Qué es todo eso? Términos que ustedes en el corto plazo van a dominar. Es una nomenclatura que no va a ser complicada que nos apropiemos de ella. Y aquí lo que estoy comentando es que tenemos de entrada muchos elementos parásitos. A ver, ¿qué es eso del polisilicio? El polisilicio es un material conductor. El polisilicio es ese de color rojo. Hay un código de colores, así que siempre que veamos polisilicio, lo vamos a identificar por el color rojo. Si hay una manufactura con varias capas de polisilicio, entonces los colores van a ser distintos. Pero ese polisilicio que se deposita de manera primaria es el que tiene el color rojo. Entonces es un material conductor. El azul es un metal. Hay procesos que tienen 8 metales, 9, 10, 12 metales. Es terrible esas manufacturas, pero el metal que vamos a usar nosotros es este, el de los primeros niveles de metalización, y el color azul lo vamos a usar para representar al metal 1. Y como tal, pues el metal es un conductor. ¿Y esos metales qué hacen? Bueno, esos metales lo que hacen es que hacen contacto físico con unas regiones que están altamente contaminadas, que están enriquecidas con un tipo de átomo porque queremos que tenga una alta conductividad. Este proceso de contaminación, que también se llama de implantación iónica o de difusión de impurezas, lo que queremos es que haya una enorme cantidad de portadores libres y queremos que sea altamente conductor porque cuando hagamos un contacto con metal, queremos que este contacto físico prácticamente sea entre un metal y algo que se parezca mucho a un metal. Por eso es que estas zonas se contaminan de manera abundante. Porque si no fuera así, entonces aquí tendríamos una caída de potencial. Entonces, si queremos conectar dos elementos altamente conductores, la zona bajo nuestro control, que la vamos a impurificar tanto para que parezca un, un metal, como si fuera un metal. ¿Qué es esto del pozo? Una zona de mayor dimensión donde también se contamina a nuestro interés con un tipo de portador que puede ser positivo, puede ser negativo, eso lo vamos a ver nosotros con calma. Y todo este proceso lo estamos haciendo en un substrato, en una oblea, que es de silicio y es tipo P. ¿Esto qué significa? Que la oblea mayoritariamente está enriquecida con portadores de carga positiva. Entonces, que nosotros tengamos un substrato enriquecido con cargas positivas, que definamos una región enriquecida con cargas negativas, significa que de entrada ahí ya tenemos un diodo, y es un diodo parásito.
Bueno, pues ese diodo parásito tenemos que polarizarlo de modo tal que esté en inversa para que no entre en conducción. Si tenemos un diodo, hay una capacitancia también parásita. Bueno, pues hay que procurar que la inversión sea en inversa para que el impacto de este capacitor sea mínimo y en nuestros diseños de pequeña señal pues no tenga efecto este elemento parásito. ¿Por qué requerimos esta zona altamente contaminada del tipo N con cargas negativas? Porque ahí vamos a construir otro tipo de dispositivos, por ejemplo, un transistor. Si yo quiero construir un transistor, pues tengo que fabricar regiones de una conductividad opuesta a la de mi pozo. Y vean, aquí también tenemos otro diodo. Aquí únicamente representé una capacitancia parásita, pero por supuesto que aquí también hay un diodo parásito. Y así por el estilo. El hecho de tener la necesidad de fabricar transistores, aquí están las dos terminales del transistor, aquí está su compuerta y aquí está la cuarta terminal que es el substrato. La manufactura por sí implica un montón de parásitos, un montón. En circuitos discretos teníamos tolerancias y ahí estábamos atentos a que trabajáramos con elementos concentrados. Aquí también vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí sí tenemos muchos parásitos. Y si son observadores, aquí también hay un transistor bipolar parásito. Aquí está, miren, la región P+, el pozo N y el sustrato P. Aquí tenemos un bipolar parásito. Este bipolar parásito tiene una beta muy pobre y prácticamente no está en conducción, pero la polarización de todo aquello que sí necesitamos debe ser de tal valor y en tales rangos que todos estos elementos parásitos pues, no participen, porque si no, nuestro diseño va a tener seguramente algunos inconvenientes. Lo que quiero además es comentarles de este tipo de corte de sección transversal es que nosotros al fabricante le vamos a mandar un conjunto de capas o de niveles de manufactura basados en un código de colores. Este pozo que yo les decía que la vamos a fabricar a nuestra conveniencia, en la práctica, cuando lo hagamos a nivel de diseño físico, nosotros vamos a definir un rectángulo. Y este rectángulo, en este color, que representa que aquí queremos fabricar un pozo N, significa que la dimensión está justificada por el tipo de dispositivos que en él vamos a integrar. Entonces, en la parte inferior tenemos el corte de sección transversal y en la parte superior es la vista así, justamente en ojo de águila. ¿Cómo lo veríamos? Pero para que el fabricante sepa qué es lo que queremos manufacturar, se usó este tipo de representación a nivel de polígonos. Y yo en particular voy a utilizar puros ángulos rectos. Estas contaminaciones de portadores de carga N en gran cantidad tiene un código de color distinto, básicamente lo que estamos representando en esta descripción. Y así por el estilo, todo ello representan distintas zonas de contaminación que nosotros vamos a definir su tamaño, su dimensión. Necesitamos un óxido. Acuérdense que utilizaremos transistores tipo MOS y el MOS es un dispositivo tipo capacitor. Así que el verde, siempre que ustedes vean un verde, significa que es un óxido delgado, un óxido de compuerta. Ahorita simplemente vayan siguiéndome en la idea. Todo este conocimiento ustedes se lo van a apropiar. Aquí está el polisilicio. Estos contactos activos son ventanas. Son pequeñas ventanas que ustedes abren para acceder a esos materiales que ustedes quieren hacer contacto físico. Por ejemplo, estas pequeñas ventanas representan estos espacios en el óxido para que el metal pueda penetrar
y hacer contacto físico con las zonas altamente conductoras. Todo este código de colores, prácticamente todo el mundo lo ha respetado. Todo el mundo sabe qué significa el rojo, el azul, el verde, el negro, los grises, etc. Hay variantes, por supuesto, pero grosso modo nosotros vamos a trabajar con esta representación de colores y el circuito que les estoy mostrando, que es lo que uno le entregaría al fabricante, es una compuerta NOT. Es un inversor. Básicamente lo que tenemos aquí es la representación de una compuerta lógica y en corte de sección transversal lo pudiésemos ver así. Al final, todo diseño de su filtro, de sus amplificadores, de todo lo que ustedes deseen implementar, al final va a terminar como un diseño físico que representa las distintas capas de manufactura que necesita el fabricante para tener en tiempo y forma los dispositivos o el sistema que ustedes desean comentar. Finalmente, no podemos hacer este tipo de diseño si no tenemos reglas mínimas de diseño. Estas reglas mínimas las tenemos que obedecer sí o sí, porque si no, cuando en nuestro software hagamos una revisión de reglas de diseño, si las estamos violentando, el software nos va a decir exactamente cuáles son las que estamos violentando. Estas reglas las vamos a ver poco a poco, las vamos a ir viendo según vayamos necesitándolas para ir rescatando sus distintas posibilidades, y este seguimiento de reglas básicas nos va a decir qué tan grande va a resultar nuestro circuito, nuestro componente, nuestro subcircuito o nuestro sistema. Y aquí es muy importante que tengamos presente que toda dimensión física está en función de un parámetro fundamental que se llama lambda. Lambda es un número que el fabricante se compromete a reproducir. Si uno hace un diseño con un valor menor a lambda, el fabricante no nos asegura que resulte de esa dimensión. Es decir, es como si ustedes quisieran hacer un piso y únicamente pueden poner mosaicos cuadrados y no les está permitido mitades de mosaico. Así, la lambda es una unidad básica de diseño para representar lo que deseamos hacer a nivel de polígonos. Siempre que ustedes vean un rojo que atraviesa un verde, ese va a ser un transistor. De un lado va a estar una de las terminales, del otro va a estar la otra terminal y el rojo es una tercera terminal. Todo el fondo es el substrato. Ahí está la cuarta terminal de su transistor MOS. Entonces, estas separaciones entre las distintas capas, que está dada en función de lambdas, insisto, son geometrías mínimas que debemos respetar. Podemos incrementarlas si deseamos, pero la intención es no aumentarlas, porque en la medida que aumentemos esas distancias, estamos incrementando el valor de las parásitas. Entonces, en ocasiones viene muy bien trabajar con geometrías mínimas. Y estas zonas, estos traslapes, son lo que nos asegura, del punto de vista de la manufactura, la integridad de los componentes. Todas estas reglas de diseño, con el uso de la tecnología, con el día a día, las vamos haciendo nuestras. No es para que las tengamos presente a las de ya, o sea, no es el propósito. Ustedes se van a dar cuenta que conforme el tiempo vaya avanzando y vayan haciendo este tipo de diseño, ustedes mismos se van a ir apropiando de estas distancias mínimas o reglas de diseño. Y si en algún momento dado cambiamos de tecnología, posiblemente haya algunas variantes en algunas de las reglas, o posiblemente en todas. Si estamos trabajando en 130 nanómetros y luego queremos cambiar a 28 nanómetros, seguramente todo va a ser diferente.
Así que bueno, nosotros vamos a ir poco a poco y al final este es el tipo de diseño que vamos a implementar. Una representación a nivel de polígono, superposición de todas ellas y muy importante, cuando ustedes hagan la extracción del circuito eléctrico equivalente que representa todos estos polígonos, el simulador debe de generarles un circuito que corresponda al sistema que están diseñando. Por ejemplo, puede ser el filtro pasabanda. Eso es lo más relevante, que el simulador genera este circuito eléctrico equivalente. Juan José. Sí, Federico, una pregunta. ¿En base a qué se define la lambda? ¿Es alguna medida de longitud de onda o de la luz o eh, de alguna Eh, onda electromagnética o qué? en sentido estricto, me parece que no está asociado a eso. Me parece, tampoco me atrevería, y lo estoy diciendo por el uso de la lambda, pero no creo, creo que no va por ahí. Simplemente es como una tradición que se ha seguido manteniendo, porque esta lambda tiene unidades de distancia, por supuesto tiene unidades de distancia, y para algunas tecnologías la lambda puede ser 0.3 micrómetros, puede ser 100 nanómetros, puede ser 20 nanómetros, pero me parece que no va de la mano de longitud de onda, Simplemente es una unidad patrón que el fabricante nos da para que todas las dimensiones físicas sean múltiplos de lambda. Ok, más o menos sería como un estándar del fabricante. ¿Eh? Y cada fabricante tiene su lambda. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Gracias, Federico. No, de nada. Y entonces, pues estas características, estas posibilidades, pues seguramente las vamos a utilizar poco a poco. Eh, por el día de hoy, me temo que ya no estamos en condiciones de hacer una secuencia rápida de cómo diseñaríamos uno de nuestros resistores. Yo creo que esta intención de ver cómo definirlo, lo podemos ver perfectamente bien a nivel de la próxima sesión. Pero aquí lo más importante es justamente esto. Ustedes tienen un diseño, está formado por distintos circuitos, distintas celdas, y todos ellos en su conjunto hacen una función. Si ustedes rescatan una fracción de ese circuito integrado, pues lo podemos ver a nivel de una celda que a lo mejor nosotros definimos. Y esa celda es la superposición de una cantidad relevante de capas que indica un paso de manufactura. Podemos separarlos en los polisilicios, podemos separarlo en los metales, podemos separarlo en los contactos en las ventanas que vamos a abrir para hacer contactos, lo podemos separar en los distintos pozos que queremos manufacturar, en las distintas regiones de fuente y drenaje que queremos también por ahí integrar, y cada uno de esos colores es una mascarilla. Esto que les estoy mostrando es una mascarilla donde el fabricante toma uno de los niveles de manufactura y lo reproduce. Lo reproduce una vez, lo reproduce 2 veces, 3 veces, y puede reproducir el mismo patrón tantas veces como su capacidad de manufactura le permita. Y este tipo de patrón es el que nosotros luego podemos ver en una oblea. Por supuesto, este diseño únicamente es ilustrativo. Si nosotros quisiéramos manufacturar esta celda que estoy señalando con el cursor y la quisiéramos manufacturar, no sé, 50 veces, el fabricante lo que hace es que lo fabrica una vez. Lo fabrica una vez y lo repite muchas veces. Entonces después, a este sistema, a esta oblea, hacen otro paso de manufactura, hacen otro, hacen otro, hacen otro. Y al final termina una oblea con tantos circuitos viables como el diseño original que le mandamos. Entonces, grosso modo, lo que estoy diciendo aquí es que en una sola manufactura, él puede fabricar tantos circuitos como pueda en una sola oblea. O lo que es lo mismo, ¿para qué fabricar una oblea? Él puede fabricar 100 obleas, 200 obleas. Y si cada oblea le da, no sé, 80 chips,
Pues imagínense, 80 por 100 obleas es un montón de chips. Aquí lo más relevante es que la cantidad de gases, de químicos y en general todos los elementos que él utiliza para manufacturar cuesta lo mismo si únicamente manufactura una oblea o si manufactura 100 o 200. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso ya está establecido, es maduro y conoce la cantidad de gases, las presiones, las temperaturas a nivel sistemas, a nivel hornos, a nivel esquemas de depósito, y no van a cambiar sus parámetros solo por fabricar una oblea. Cuesta exactamente lo mismo si meten una o meten 200 obleas. Ahí va a depender mucho de la capacidad que tiene este proceso de manufactura, pero sirva esta sesión y la conclusión de la misma para comentar que nosotros todo lo que hemos hecho lo vamos a reflejar en un patrón geométrico. El resistor que ya seleccionamos, el valor óhmico que ya subrayamos, el valor capacitivo que hemos escogido, todo ello lo vamos a representar con un dimensionamiento en múltiplos de lambda, de modo tal que el fabricante, cuando superponga todo y nos dé un chip, podamos medirlo para verificar que efectivamente el resistor es del valor que pedimos y el capacitor también. Y que como función, pasa altas o pasa bajas, cumple las características que hemos seleccionado. Dicho lo anterior, todo el diseño que ustedes hagan del punto de vista comportamental, del punto de vista de simulación eléctrica, todo eso al final deberá reflejarse en las distintas capas con múltiplos de lambda. Ahí va a estar su diseño. Ahí va a estar otra fuente de error. Todo lo que yo ya tengo, todo lo que yo ya conseguí a nivel simulación eléctrica, transformado y traducido a patrones geométricos, ¿representa lo que yo acabo de obtener? Pues eso lo vamos a ver cuando hagamos la extracción del circuito eléctrico equivalente. Ahí es donde lo vamos a ver. Hay un recurso en el simulador que se llama esquemático versus layout. Y significa justamente eso. Todo lo que yo ya hice, traducido y visto como una extracción, ¿corresponde a lo que yo ya tenía? Bueno, y si sí, entonces ya estamos en condiciones de mandarlo a fabricar. Y con esto vamos a empezar la próxima sesión, si les parece, rescatando los valores resistivos primero y viendo qué implica manufacturar esos valores óhmicos que han seleccionado. Pues nada, los dejo descansar porque creo que ha sido un poco amplia esta sesión. ¿Comentarios, preguntas, mis estimados? De momento no, Federico. Gracias. Les mandaré esta presentación a la brevedad y el documento que les comentaba que les solicito que lean la primera parte. ¿De acuerdo? Enterado. De acuerdo, Muy bien, gracias. gracias, doctor. Tengan buena tarde, los veo pronto. Chao. Hasta luego.